Jugar en la compu. Bueno, pues vamos entonces a comenzar. Les decía a grandes rasgos que el tema de hoy va a redondear lo que comenzó en 1789 y que pues va a sentar las bases de nuestra sociedad contemporánea, no solamente en términos políticos, sino también en lo social, en lo económico, incluso hasta en lo ideológico, ¿no? Eso es algo que espero también haya un espacio poderlo platicar y que bueno, si me la rifo en la sesión de hoy, creo que dará mucho pie a que reflexionen, a que se cuestionen a sí mismos y bueno, algo muy importante que nos ofrece la historia es reconfigurarnos, transformar nuestro entorno. Lo que pensábamos que era bueno, cuestionarlo hasta cierto punto, ¿no? Ver con qué se maneja. Y creo que el tema de hoy, de alguna manera, nos beneficia un poco. También les cuento que la siguiente clase voy a hacer un cambio de dinámica en la primera sección. Voy a romper algunas normas que antes hacía. Voy a intentar hacerla un poquito más interactiva. Vamos a ver un par de videos. Espero que les llame mucho la atención. Y bueno, les antecedo que voy a intentar minimizar un poco la parte, digamos, teórica de lo que es la historia, o bueno, la explicación del tema, y va a ser más comentada, ¿no? Va a ser más de plática, sobre todo el tema que sigue va a ser algo que va a llevar a reflexionar nuestro papel como empleados, fíjense. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Voy a también esforzarme en que estos días pueda subirles material complementario, ya saben, mis clásicos libros, para que um, puedan tener una perspectiva mucho más amplia de lo que vamos a ver. Necesario que hagan ese repaso porque en el programa de Historia Universal, el tema que veremos la siguiente semana, que hoy debiéramos haber visto, pero bueno, por situaciones del sismo no vamos a poder ver. Vamos a repetir el tema de ayer, pero les comentaba, el siguiente tema es uno de los que más llegan a dificultar, más llegan a confundirse por la polémica del contenido, pero también porque, digamos, en bachillerato no se les enseña bien. Y tristemente también hay una serie de prejuicios en torno a palabras como marxismo, socialismo, anarquismo. Entonces, bueno, la clase siguiente va en tenor también de romper esos prejuicios, ¿sale? Pero para entenderle bien, hay que, digamos, analizar y comprender de forma pertinente lo que hoy veremos, ¿sale? Esto como le llaman preview a la siguiente clase, un trailer. Bien, pues el tema de hoy son las revoluciones liberales de la primera mitad del siglo XIX, un poco a manera de introducción. Pues vamos a ver que la Revolución Francesa y el régimen del Imperio Napoleónico, todo lo que hizo el buen Napo, pues va a generar mucho ruido. La situación ya no es la misma la de antes, ¿vale? Entonces, esto implicó que aquellas monarquías que vencen a Napoleón intenten de alguna manera restablecer el orden que había previo a la Revolución Francesa, es decir, anterior a 1789. Sin embargo, no todos van a estar contentos. De hecho, una gran parte de la población europea está más partidaria a que se mantengan los cambios que ocurrieron con la Revolución Francesa y con lo que había hecho Nápoles. ¿Sale? Entonces, esas acciones, a la postre, van a ser semillas de nuevas oleadas revolucionarias que van a ocurrir en 1820, en 1830 y en 1848. Pero además de eso, el mundo se está transformando. Vamos a ver un importante avance técnico, que es lo que va a significar la revolución industrial. ¿Sale? Entonces, con esto, Europa ya no puede seguir siendo la de antes.
Incluso la gente que pensaba todavía en que el poder del rey estaba justificado desde un dios, es decir, desde un acompañamiento religioso, pues ya no furulaba. También la misma sociedad, aunque se mantenía una desigualdad, ya no podía sustentarse en términos de linaje. Hubieron incluso otros mecanismos de desigualdad y que ahorita los vamos a ver. Y esto pues también se va a reforzar con la impronta de algunas corrientes y doctrinas que en Europa están dominando la forma de ver el mundo en ese entonces. El nacionalismo, que eso es algo que vamos a ver en unos momentos, y el romanticismo. Ambas posturas van a también inspirar los movimientos revolucionarios del 20, del 30 y del 48, ¿sale? Que tienen un toque así medio Star Wars, ¿sale? Así es que lo que vamos a ver en esta sesión es la exposición general de todos estos cambios, ¿sale? Que si bien van a lograr un avance, sobre todo en el reconocimiento y el respeto a la libertad individual, a los derechos políticos que ya se habían mencionado desde la Ilustración, también van a generar nuevas contradicciones políticas, económicas, sociales e ideológicas. Y por supuesto, nuevos fenómenos, ¿sale? Esto es, digamos, lo que vamos a ver hoy. ¿Tienen algún comentario, duda al respecto? Ninguno, profesor. Muy bien. Gracias, Sofía. Bienvenida. ¿Todos los demás vamos bien? Carla, Alison, Karina, Yokari. Bien, entonces, bueno, ¿qué pretendamos con la clase de hoy? En primera instancia, comprender que estos movimientos van a ser continuidad de lo que empezó en 1789. ¿Sale? Si es que si por ahí tienen algunas dudas, repasen ese tema, es algo fundamental. ¿Sale? Ahora, todo esto también va a formar parte de algo nuevo, que es la conformación de los estados-nación modernos. Es decir, que a partir de aquí, los países se van a organizar en torno a un territorio establecido que va a tener una población que se va a intentar más o menos que fuera homogénea y que a partir de esos elementos en común que van a estructurar lo que hoy conoceríamos como la cultura nacional, va a vincularse con el Estado. ¿Sale? Va a intentar cohesionarse. Por eso, en esta época también, un poco recordando lo que vimos en la segunda sesión, la historia va a empezar a ser importante, porque de alguna manera va a articular la formación de un pasado común. O sea que aquí los países se empiezan a fundamentar a través de orígenes nacionales. Incluso se llegan a empezar a inventar raíces. Eso es algo muy interesante. Y eso va a conformar un sentimiento de pertenencia que se va a sustentar en la diferencia. O sea, yo soy francés en tanto que comparto con los demás un idioma, una bandera, y por consiguiente eso me hace ser diferente a un alemán. ¿Sale? Vamos a entrar un poquito más en detalle esta cuestión del nacionalismo. No va a ser la única corriente ideológica que va a causar furor en esta época y que también se plantea lo que es el liberalismo, que es una doctrina política que nace con la ilustración, con los principios de la ilustración, y que aquí va a tener una transformación muy, muy, muy linda, ¿no? Ya les hablaba también de esta corriente artística que es el romanticismo, que bueno, aquí hay que aprovechar para repasar un poco lo que a lo mejor ya están estudiando en literatura, ¿sale? Ahora, esto va a ir acompañado también de modificaciones económicas, y las modificaciones económicas van a sustentarse con la revolución industrial. Así es que es necesario ver la relación entre los cambios políticos que se están dando con los económicos. Están íntimamente relacionados. De hecho, uno presiona para que el otro se dé. Aquí es a lo que voy, a que a medida que avanza la economía de libre mercado y que se desarrolla un capitalismo un poco más familiar a lo que ahora estamos viviendo,
digo, un poco más familiar porque no estamos en lo mismo, pero sí es algo parecido. Bueno, a medida que se están dando estas nuevas dinámicas económicas, ¿qué es lo que lleva a, a la de ya generar una apertura política? Porque como ya vimos antes, el hecho de que se mantenga un orden cerrado, autoritario, demasiado jerárquico, en donde el rey interviene en todo, pues eso de alguna manera limita esta economía tan abierta y de libre competencia, ¿sale? Entonces van mancomunadas, van las dos, ¿ok? Y esto implica también visualizar que estamos viendo que el capitalismo como modo de producción va a ir avanzando. Necesario saber cómo funciona el capitalismo y más en esta época de la historia para poder entender el tema que sigue, ¿sale? Entonces por ahí voy a darme un espacio después de clase para compartirles en el chat un video muy cortito de cómo funciona el capitalismo industrial, ¿sale? Para que le puedan entender mejor a lo que vamos a ver en la siguiente semana, ¿sale? Y bueno, como último objetivo de esta clase, vamos a visualizar que todos estos cambios van a generar un nuevo orden en donde la burguesía, esta clase social que defiende la propiedad privada, el comercio y que durante mucho tiempo fue bastante activa, ahora sí ya forma parte del ente, ya se mete de manera directa con el gobierno, domina el Estado, ¿sale? Y que por supuesto se va a ver beneficiada de toda esta cuestión de libertad y de concesiones, que a su vez, como les decía hace unos momentos, va a traer consigo sí un nuevo orden en donde aparentemente hay una igualdad, pero que en términos reales va a generar ahí una inequidad. Primero entre clases sociales y después entre individuos. Porque como vamos a ver más adelante, no a todos se les van a reconocer como ciudadanos, es decir, como personas que pueden participar en la vida pública del país. No todos van a poder tener y disfrutar los beneficios de la revolución industrial. Vamos a ver una gran mayoría de gente marginada que ni partiéndose el espinazo con 17 horas de jornada laboral van a obtener los medios necesarios para vivir. ¿Sale? Esto es algo que también tengan presente y que nos va a alejar un poco de esta visión cursi de la historia de, ya acabó una revolución y todos vivieron felices y contentos, ¿no? Como si fuera una película de Disney. No, se mantienen cosas que deben implicar el surgimiento de nuevos procesos, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las metas que hoy me propongo en la sesión. ¿Tenemos claro lo que perseguimos hoy? ¿Hay alguna duda? Ninguna. Gracias, Sofía. ¿Las Todo bien. demás? Ok, gracias, Carla. Si por ahí sienten que me estoy yendo muy técnico, muy rápido, porfa, ustedes tienen la velocidad de la clase, métanme freno, ¿va? Se los comento porque a veces como que sí me gana la pasión y llego a meter ahí dos que tres cosillas que tienden a ser como que muy especializadas y no lo deseo. Pero bueno, eso es algo que, reitero, a veces se me escapa a mí, me clavo mucho en la explicación y es ahí en donde ustedes, les pido por favor, me digan, wow, 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 tranquilo cerebrito, ¿sale? Un poco más relax o manéjamelo de otra manera, ¿va? Así es que estén muy, muy atentos. Ahora sí, vamos a Europa posterior a 1815. Como ustedes recordarán, en ese año se derrota definitivamente a Napoleón, que de algún modo representa este nuevo orden de liberalismo, de todo bajo una constitución, de reconocer ciertos derechos a las personas que ya no son súbditas, sino ciudadanas. A pesar de que el güey también se le sube el ego y arma desmadre y medio, genera estos cambios. Y por eso fue considerado tan peligroso por el resto de las monarquías absolutistas, porque eran entidades que no querían cambiar. Así que bueno, militarmente lo vencen, se quedan con muchas dudas y ahora qué fregados hacemos. No queremos que vuelva a suceder lo que ocurrió en Francia, no queremos que vuelvan a salir nuevos Napoleones, fuchi liberalismo, pero como ya también en ese momento está iniciándose la revolución industrial, pues están viendo también que si Europa llega a un momento de estabilidad política y de paz,
se va a poder disfrutar de todos esos beneficios. Por consiguiente, Austria, que es una de las potencias que le gana a Napoleón, invita al resto de las monarquías europeas a reunirse en Viena. Se van a reunir 2 veces, en 1814 y en 1815. Y lo que van a plantear es un nuevo orden continental. Así es que después de algunas discusiones llegan al acuerdo de que deben de hacer un frente común para evitar que surjan nuevas revoluciones liberales, y eso les va a llevar a una alianza que va a ser conocida como la Santa Alianza, ¿vale? Que tiene como propósito reprimir cualquier brote de revolución liberal, restaurar el poder de los reyes y defender la fe. Para poder hacer efectiva esta alianza, van a congregar un ejército multinacional que va a ser conocido como los 100,000 hijos de San Luis. No quisiera ser la esposa de ese santo. Y ellos van a tener el objetivo de vigilar que se restablezca este antiguo régimen. A partir de aquí, a la gente que va a ser muy resistente a los cambios, que va a decir, no, 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 preferimos ver a un rey que tenga todo el poder, a esos ahora les vamos a llamar conservadores. ¿Sale? Que como se habrán dado cuenta, se parece un poquito a los conservadores que van a existir en México en el siglo XIX, pero son distintos, ¿no? Un poco también para matizar. Sin embargo, pues como que la gente no está muy de acuerdo con esto. Y en esas circunstancias, voy a sonar muy a Peña Nieto, ¿qué harían? Pierden sus libertades, los reyes comienzan a tener el poder absoluto, no reconocen la Constitución, es más, se la pasan por el arco del triunfo, y además están en un constante estado de represalias, censura, vigilancia. ¿Qué harían ustedes? Más cuando de alguna manera ya tuvieron una experiencia de libertad. Seguir peleando por esa libertad. Es como Oh, cuando comes algo rico ajá. y no lo vuelves a ver, y cuando lo vuelves a ver, pues quieres probarlo. Ok, bueno. Sophie es más aventurera y dice, peleamos hasta el final. Viva la resistencia. Ok, ok, ok. Las demás, ¿qué harían? Dirían, órale, va, sí, no hay bronca, vuelvo a lo de antes y pues fue bueno mientras duró. O qué onda, ¿no? Pues yo buscaría como una estrategia como por debajo de, ahora sí que como, como sin que se den cuenta, todo por debajo. O sea, te digo que sí, pero a la vez yo estoy planificando mi situación de cómo salir a la lucha, ¿no? O sea, como buscar la manera, bajita la mano, dicen, para salir de la situación, pero a la vez que no se vea tan obvio para que luego no sea la guerra tan grande. ¿Ok? Bueno, aquí hago un paréntesis para responder la pregunta de Jimena. ¿Por qué quitaron esos órdenes constitucionales en donde ya había un reconocimiento de ciudadanía y de derechos a un sector más amplio de la población? Bueno, la razón es porque estos compas querían volver a la época del antiguo régimen, es decir, a donde el rey tenía todo el poder, la iglesia era un sector privilegiado. Ahorita es esa cuestión y por eso se creó la Santa Alianza, para vigilar que se llevara a cabo ella. Por supuesto, pues a mucha gente como que no le latió, ¿sale? Y sí, van a empezar a tomarse posturas como las de Sophie, como las de Carle, bajita del agua, eso coincide mucho con lo que va a suceder. Vamos a ver, Yukari, Ana Karina, Jimena, ¿qué harían Allison? Ahora sí que métanse en el papel de la historia. Imagínense que son esas personas. ¿Tan fácil cederían o harían algo? ¿Cómo se sentirían? Bueno, Jimena también es medio épica. Pelear por la libertad. Tiene un toque muy romántico. Y no lo digo en tono de broma, lo digo en serio. Las demás, ¿cómo se sentirían? Imagínense eso en una situación muy parecida a la que viven en casa, ¿no? Que ya tienen un poquito de autonomía, inclusive ya se percataron que pueden
enfrentarse a la vida solas, pero de pronto sus papás dicen, no, 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 no. ¿Sabes qué? Ya no. Vuelves al redil. Y hay de ti si te pones el brinco. Y tu opinión me viene valiendo un reverendo sorbete. Casi casi es porque soy tu padre, porque soy tu madre, que así lo digo. Que esa, digamos, es una experiencia, pues, un tanto semejante a lo que ahorita estamos viendo. Se quedarían con cara de, pues, sí, sí, papá, estuvo bien. ¿Qué onda, Alison? ¿Cómo te sentirías ante eso? ¿Qué harías? ¿Coincides con tus compañeras o piensas diferente? Ok, bueno, hay algo que pudiera generar esa autonomía económica y es justo el cambio que se está dando con la revolución industrial. ¿Sale? Eso también es lo que está motivando a mucha gente a no volver a hacerlo de antes, porque eso limita mucho el desarrollo que está gestándose con la revolución industrial. Bien, pues bueno, creo que aquí ya están empatando con cómo se sentían muchas personas después de 1815, este periodo en el que los reyes van regresando a sus tronos y van haciendo lo que su santa voluntad quiera, se le va a conocer como la restauración absolutista. Y como se habrán dado cuenta, pues es una restauración un tanto antipática, no muy bien aceptada. Exacto, ya ahorita vamos a ir viendo todo eso, Karina, ¿sí? Vamos a ir viendo todo eso. Entonces aquí ya tenemos los antecedentes de las oleadas revolucionarias de 1820, de 1830 y de 1848. Aquí ya lo checamos. Estamos eh, viendo un descontento que más o menos va a ser generalizado. Les digo, a mucha gente no le va a gustar, incluso van a abandonar sus países cuando los reyes andan en ese tenor de ser arrogantes, de pasarse por el arco del triunfo, las revoluciones, de no reconocer los derechos de sus súbditos. Eso los tienen muy encanijados. Pero como ustedes recordarán, las acciones sin una idea que las oriente, sencillamente son acciones que no llegan a nada. Son acciones que se quedan nada más en el chispazo. Que por ejemplo, si me permiten hacer este viaje a lo que estamos viviendo en México, es lo que pasa con los movimientos sociales. Hay un montón de injusticias en el país, mucha gente se siente molesta y descontenta, pero al no tener una cultura política, una conciencia social y una serie de ideas que le den sentido a ese rechazo, a esa resistencia, pues que conlleva que la protesta se queda en lo espontáneo, en el momento, pero de ahí no pasa. Y peor aún, se tiende a dividir. Piensen, por ejemplo, en lo que pues tristemente sucedió con los 43, en lo que se vio también con lo que es el Yo Soy 132, en fin, hay muchos ejemplos. Sale ahí, yo creo que como mexicanos nos falta un poco más de teoría, por así decirlo, de bajar estos temas a nuestra realidad. En el escenario que nos ocupa, no es así. Tenemos un legado de la ilustración que se va a conformar en el liberalismo, que es una doctrina política que ahorita voy a explicar, pero también hay otras doctrinas que van a impulsar estos movimientos de reacción al antiguo régimen. Lo que hizo Napoleón, por ejemplo, fue despertar en algunos países, por ejemplo, ciertas zonas de Italia o de Alemania,
la idea de una conciencia nacional, como que no les latió mucho que Nápoles haya partido así de feo la cara, y entonces ellos van a empezar a buscar un sentimiento de pertenencia, a ir más allá de las identidades locales, ¿no? Y esto implica, les digo, la construcción de un Estado-nación. En este caso, va a favorecerse el nacionalismo, ¿sale? Que es este vínculo hacia esta idea de patria, pero que no va a partir de la gente, sino más bien de algunos sectores políticos que van a ser los que van a definir esta idea tradicional de lo que implicaba ser francés, alemán, lo que ustedes manden y ordenen. Pero bueno, eso es lo que va a mover Napoleón con lo que hizo. Y bueno, de la mano también viene una corriente de pensamiento que va a impulsar este rollo de las pasiones y de la defensa de la libertad, el romanticismo. ¿Sale? Eso es lo que va a dar sentido a que algunos grupos descontentos de los reyes comiencen a preparar el terreno para la revolución. Y ahí es en donde entran las organizaciones liberales, que en varios casos van a ser nacionalistas y que, como lo comentó Carla, van a trabajar bajo el agua, van a andar en lo oscurito, van a andar conspirando, generando redes, de tal manera que cuando ellos consideraran que era el momento oportuno, estallar en un movimiento en contra del rey. ¿Sale? Aquí también es en donde entran en juego los masones. ¿Va? Entonces, para ir visualizando un poco más a detalle, y esto les va a ayudar con literatura, cuando hablamos de romanticismo, estamos hablando de una corriente de pensamiento que va a surgir en Alemania y en Gran Bretaña y que posteriormente se va a expandir hacia otros lugares de Europa. El romanticismo tiene un origen al principio conservador porque va a reaccionar en contra de la ilustración. O sea que al romanticismo no le va a gustar mucho esta onda de darle todo el peso a la razón y de tener una visión objetiva de la vida y todo bien encuadrado. No, este estilo va a contraponer todo eso a reconocer la parte emocional del ser humano. A decir que, bueno, no. Ahorita eso lo voy a tocar en la siguiente lámina, Jimena. No te preocupes. ¿Sale? Les decía, el romanticismo va a plantear esta idea de no, el hombre también es emoción, también es pasión y tienes que eh, pelear y morir por tus principios, ser congruente. ¿Sale? Recuperar el pasado, la parte de lo comunitario, y algo que sí coincidiría con la ilustración es en la reivindicación de la libertad. Así es que con esta carga de principios, el romanticismo va a influir enormemente a la política, a la filosofía, a la historia y por supuesto que el arte en general. Es una corriente muy, muy interesante en la que incluso va a motivar a que muchos de estos artistas llegan a pelear en los movimientos revolucionarios de la época. También va a ser una corriente en donde va a justificar más eh, la lucha de la mujer por una igualdad de derechos. Más bien el hecho de que si tú te asumías como una persona que está de acuerdo con la libertad y las pasiones y no te involucrabas en esos temas, ya sea directo o indirectamente, eras un incongruente, eras otra cosa. Entonces sí, el romanticismo, aunque les digo, al principio tiene una tendencia conservadora, porque va en contra del siglo de las luces en varios aspectos, al mismo tiempo apela a la acción. Para que tengan un ejemplo más o menos claro de la influencia del romanticismo en todo este rollo, está la figura de Lord Byron. Por si no lo conocen, Lord Byron es un poeta de esta corriente muy bueno que
estaba de acuerdo con este rollo de que los países deberían tener una constitución y que cada ciudadano se le debería de proteger sus derechos. Y bueno, todo ese show, pues él viaja a Grecia, que en ese entonces estaba luchando por su independencia, para apoyar al movimiento griego. Y ahí lo matan. ¿Sale? Otros van a ser menos intensos y, por ejemplo, van a desarrollar y a cuestionar lo que pasa en su entorno a través del arte. No sé, por ahí hay un pintor francés que se llama Eugène Delacroix, que hizo una pintura muy famosa que se llama La libertad guiando al pueblo, que a lo mejor ustedes ya la han visto, tal vez la puse en la lámina anterior, no la puse, pero aquí está, aquí la tengo. Esta es la pintura que les di. Esta mujer semidesnuda representa la libertad y es un arte que pretende motivar a las personas a que se involucren en estos movimientos. Con sus distancias pudiera ser un tanto parecido a lo que hoy vemos con el rock, con el ska, con el metal, con el punk, con la trova, incluso con la salsa y la cumbia, o sea, estos géneros musicales que tienden también a manejar un discurso de protesta, que igual y no te mandan programas políticos o cosas muy teóricas en sus letras, pero sí te hablan de, hey, tenemos que cambiar, ¿no? Las cosas no están chido y te impulsan, no sé, como a moverte. Estos vatos lo están haciendo a través de ese arte. Es algo muy, muy interesante. Eugène Delacroix no es el único. Por ahí también hay otro escritor famoso llamado Víctor Hugo, que en obras como El Jorobado de Notre Dame o en Los Miserables plantea esa crítica al orden establecido. E incluso se van más allá, ¿no? A los excesos que podría dejar la ciencia. Y en esa línea está este señor, bueno, no está esta señora, Mary Shelley, que es la que aparece en esta lámina, quien va a escribir una obra súper famosísima, que es la que aparece aquí, y que se llama Frankenstein. Que si no la han leído, porfa, rífensela. Y que bueno, para picarles un poco más esta cuestión de la curiosidad, lo que plantea es si el hombre va en pos de un conocimiento, de un desarrollo científico siempre hacia adelante, pero sin medir sus consecuencias y sus alcances éticos, esas creaciones pueden destruirlo. Y esa es, digamos, la trama que maneja Frankenstein. ¿Sale? Así es que bueno, en cuanto tengan chance, léanselo. Es algo muy, muy, muy interesante. Y bueno, ¿dudas aquí con el romanticismo? Ninguna. ¿No? No, profe, creo que el mismo nombre lo dice, ¿no? Como que se relaciona todo más Claro, romántico, más. más pasional. Y ojo, esta idea de lo romántico no es lo que comúnmente entendemos, ¿no? Como lo cursi, como el andar dando rosas. Si se han percatado de lo que realmente implica el término romántico, va más allá. Que sí, es igual de intenso. Eso es, sin dudarlo. Ay, no, ¿qué pasó?
Ahí está, ya estoy. Chicas, sí, ¿sí me ven? ¿Sí me escuchan? Creo que ya volví. Ah, ok. Bueno, dispensen esta pequeña interrupción técnica. Recientemente esta plataforma me está fallando un poco, pero bueno, por fortuna no me fui completo. Bien, pasamos a la siguiente categoría que va a impulsar estos movimientos revolucionarios. Este concepto también hay que tomarlo muy en cuenta porque es lo que nos va a llevar a comprender los siguientes temas. Me refiero, por ejemplo, a la unificación de Italia y Alemania, que va a ocurrir en 1870. Estos dos países todavía no se integran como estados libres y soberanos. Y bueno, esto nos va a llevar a entender también lo que es el colonialismo y bueno, hasta la Primera Guerra Mundial y lo que pasa con Hitler, ¿sale? Así es que es un concepto muy importante para los siguientes temas del curso de historia, ¿va? Para ir acotando las cosas, cuando hablamos del nacionalismo, estamos haciendo referencia a un concepto en el cual sugiere que todos los componentes que integran la sociedad de un país van a estar unidos por una serie de elementos que a su vez están vinculados a esta idea de Estado, lo que implica que tengan elementos bien definidos y por consiguiente también fronteras bien delimitadas. ¿Sale? Esto sucede porque anteriormente la identidad colectiva de cada grupo iba en tenor a las relaciones de vasallaje con el señor feudal o a la lealtad al rey o incluso al sentimiento de pertenencia local. No había una idea clara de lo que significaba ser español, francés, inglés. Si bien ya habían habido antecedentes desde el siglo XVI, no era algo muy claro y que con Napo de alguna manera ya se empieza a definir. Ahora, a diferencia del patriotismo que plantea que esta definición de ser mexicano, alemán, país que ustedes quieran, proviene desde la misma gente, el nacionalismo viene desde arriba, es decir, desde el Estado. Así es que el Estado en este momento está muy interesado en integrar a los demás bajo una idea de nación homogénea para que al mismo tiempo se pudiera justificar su existencia y el orden que está establecido. O sea que incluso esta cuestión del nacionalismo impediría, por ejemplo, protestar en contra de la marginación social, de esta incongruencia de que, ok, tienes derechos políticos, pero pues la verdad estás viviendo en la calle de amargura como obrero. El nacionalismo pretende de alguna manera amainar este descontento, porque eso sería ir en contra de la patria, ir en contra de los intereses de tu país. ¿Sale? Entonces, para ir aterrizando un poco más esta idea, el nacionalismo plantea que debe de existir una cultura que identifique a todos estos grupos en algo más grande. Y es el Estado que va a seleccionar esos elementos, es decir, que dependiendo del grupo que esté en el poder, es el idioma que se va a reconocer como oficial. Aquí es cuando empiezan a existir símbolos como una bandera, un himno, cosa que antes no existía. Otra vez, la historia aquí va a ser importante porque va a hablar de un pasado común con el cual todos se identifican y con el que al mismo tiempo el Estado se va a legitimar. Sí, es unir a grupos. Imagínense, no sé, ¿qué voy a decir? A lo mejor burra y media, ¿no? Yo soy de Xochimilco, Carla es de Pachuca, Alison, Jimena y el resto de nuestros acompañantes son de diferentes lugares de México, ¿no? Entonces, antes de asumirse como mexicanos,
nos asumimos como, en mi caso, Xochimilco, no recuerdo bien el gentilicio de Pachuca, no sé si es pachuquense o pachuqueña, ahí corrígeme Carla, por favor. Pues es que no sé, profe, o sea, yo vivo aquí, pero yo soy del Estado de México. Ah, bueno, eres migrante. Bueno, Sí, estás como yo, mis hermanos y yo nacimos en Xochimilco, pero mi papá y mi mamá provienen de otros lugares de la ciudad. Pero como llevo aquí 34 años viviendo, y es un lugar que me gusta mucho, pero eso me identifica como Xochimilco, aunque no soy originario de aquí como tal. Como tú, pues también soy hijo de migrantes. Dentro de la misma ciudad, porque no tengo antecedentes familiares del interior de la República desde mis tatarabuelos, fíjense. Mis abuelos también son de aquí de la Ciudad de México. Si es que soy de Feña de Cuña. Pero bueno, imagínense, ¿no? Que antes de ser mexicanos nos identificamos con el lugar en el que vivimos o nacimos, según sea la cuestión. Entonces, lo que va a hacer el nacionalismo es, no, ¿cómo crees? Antes de ser de Michoacán, de Toluca, tú tienes que ser mexicano. Y mira, eres mexicano porque hablas español. Así es que no importa que en tu comunidad hablen náhuatl, o tomí o cualquier otra lengua. Lo chido es el español. Pero el español, como sabrán, es también un idioma que proviene de un grupo específico y que históricamente se están imponiendo, ¿no? Y no solamente eso, tienes una bandera que te representa, que por cierto los colores y el símbolo, pues vayan ustedes a saber quién nos eligió. A mí me gusta, pero no es algo con lo que yo me sienta plenamente identificado, ¿no? Pero a través de la educación, y por eso aquí la educación es muy importante, comienza a reforzarse. Se empieza a generar este famoso amor por la patria. Y eso hacía que las mujeres, que las personas trascendieran esta identidad local a ir a una más grande y empezaran a sentirse orgullosos y empezaran a diferenciarse de otras personas, ¿no? Les digo, somos mexicanos en tanto que no somos guatemaltecos o estadounidenses u otro país. Y nos hace ser mexicanos porque nos late Día de Muertos, porque hablamos el español, porque aunque no seamos religiosos, somos cristianos católicos y guadalupanos, y porque nos encanta el fútbol soccer. También lo personal no me late. Pero eso es lo que nos define como mexicanos, así a muy grosso modo, ¿no? Y tenemos las tres Fs y somos bien intensos y bien querendones además. Les digo, es una visión muy vaga de lo que es ser México y entonces eso es lo que lo que te diferencia de otros. En este caso, aquí es útil, por así decirlo, porque se están delineando los países. Entonces, el nacionalismo ofrece una serie de ideas en los que se van afincando, ¿sale? Más allá de lo local. Y que sí, va a servir para que el Estado de alguna manera continúe evolucionando. En este caso de las revoluciones, va también a servir para que lugares como Grecia, Serbia, en Hispanoamérica, por ejemplo, se comienza a pelear por una independencia, se pelea por una independencia, ¿sale? Y bueno, esto a niveles más altos conlleva también a ejercer una violencia sobre grupos que no van a ser integrados. Piensen, por ejemplo, en los gitanos que andan del tingo al tango, que no pertenecen solamente a un país, o a los judíos, por ejemplo. O sea, el nacionalismo también tristemente va a justificar una violencia hacia esos grupos. Si nos vamos a la experiencia histórica que ha tenido el país, pues esos grupos que van a ser marginados por no integrarse plenamente a lo que es México, que bueno, en su momento eso ya lo tocaríamos en la parte de historia de México, si abría el curso, pues serían las comunidades originarias, serían las poblaciones afrodescendientes, sería los distintos grupos migrantes que han entrado al país. Y aquí tristemente el mexicano sí es muy de la chingada, sí es muy parecido a lo que hacen los gringos, porque
si vienen migrantes de otros lados, por ejemplo, Europa, gente de Arabia, por ejemplo, pues como que no le hacemos tanto al feo. Pero ¿qué sucede si vienen centroamericanos, sudamericanos e incluso asiáticos? Nos ponemos muy intensos. Vamos a sacar todos los prejuicios que tenemos, ¿no? Y hablamos incluso de que no, vienen a traer más crímenes a nuestros países. Por ejemplo, que esa es la discusión que ahorita está abierta en cuanto al rol que está jugando el país con todas estas oleadas de migrantes que vienen de Centro y Sudamérica. Hay mucha gente que sin deberla ni conocerla piensa que son criminales de facto, que son delincuentes, que nos van a quitar el trabajo. Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas, Ana. El nacionalismo también va a estar ligado a una idea de raza e incluso de civilización, que van a ser también dos palabras muy concurridas en esta época y que se van a impulsar a medida que avanza técnicamente Europa, que se va a sentir acá la muy Popov, y bueno, va a sacar su peor cara cuando comience el colonialismo y el imperialismo europeo. Esto se va a poner cada vez mejor, ¿vale? Pero sí, está muy ligado y vean, incluso en nosotros, no sé qué tanto pudiera ampliarse hacia otros casos de Latinoamérica. Aquí si alguien conoce gente que provenga de Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, oriéntenme, pero por ejemplo aquí en México, aunque no se habla abiertamente, sí, como que el tono de piel aceptado entre los mexicanos para no hacer tan feo el asunto y que se identifica como mexicano es güerito, no tan güero tampoco, y moreno claro, no nada. Si tienes un color de piel más oscuro que los que acabo de comentar, te empiezan a ver feo. Si ustedes ven, por ejemplo, los dibujos estilizados de los aztecas, los mayas, que es de lo más comercial del pasado indígena, así los ponen. Ah, y con respecto al cuerpo, no tampoco hay una aceptación de la diversidad, sino tienes que ser acá tipo como si fueras griego antiguo, ¿no? Con tu six-pack. Vean, por ejemplo, los dibujos de los calendarios de Popocatépetl y Ixtlacingo, que se los encuentran en taquerías, zapaterías, hasta en talleres mecánicos, al lado del calendario de las chicas desnudas. Ándale, sí, eso está como dentro del aceptado, ¿no? Y que bueno, ahí también tiene que ver un rollo muy de prejuicio. Y eso, por ejemplo, es lo que ha construido nuestro imaginario. Y eso se manifiesta hasta en el lenguaje, ¿no? Y tienen la palabra indio. Y vuelvo a lo mismo, la idea de, digamos, de una serie de características étnicas aceptada, se combina con este ideal de lo que es ser mexicano. Y todo lo que no vaya sobre ese margen, es rechazado, es marginalizado, es nulificado. Y les digo, en el peor de los casos es exterminado. Piensen en lo que hizo Alemania, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, o bueno, en la década de los 30, también en su momento en la Unión Soviética, lo que está sucediendo, lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump, que bueno, no ha acabado, sigue estando ahí presente. Tristemente también en algunos lugares de Latinoamérica tienen ese rechazo, por ejemplo, Argentina, Uruguay, que sí son ahí medio melindrosos. Bueno, podemos hablar durante mucho tiempo sobre ese tema, pero el vínculo es el nacionalismo. Y en este momento está sirviendo para definir, pues, qué soy. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. ¿No? Es un tema muy bueno, ¿eh? Es un tema muy cañón. Sí, claro. Y creo que aquí
uno de los peores ejemplos es nuestro país, ¿no? O sea, somos bien diversos, pero, híjole, como que nos falla mucho en la aceptación del otro. Y aquí la historia, por ejemplo, también ha favorecido esa marginación por la manera en cómo se ha enseñado. Les digo, este tópico de el mexicano ideal, que tristemente reproducimos. Esto da para mucho. Cual y hasta después armamos una reunión por Zoom que toque solamente este tema. Y si no, pues bueno, les comento, participo en un podcast con unos amigos de ahí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, un historiador y un etnólogo, y pues también lo hemos tocado. Luego les paso el canal de YouTube y de Facebook para que nos sigan y nos escuchen. Metemos temas bastante polémicos, ¿eh? Por cierto, el viernes tenemos un online en vivo, vamos a hablar sobre memoria y música, y tiene que ver también mucho con esto. Bueno, después de ese comercial, la última idea que va a justificar las revoluciones liberales va a ser justamente el liberalismo, que como ya les he dicho, es una doctrina política que es como la hijita de la ilustración, porque se va a tener sus raíces en la idea de filósofos como John Locke, Montesquieu y Rousseau, y que básicamente sostiene que el individuo es libre frente al Estado y por el hecho de ser persona tiene una serie de derechos, como pertenecer a una ciudadanía, el derecho a la propiedad, la igualdad social, la tolerancia de ideas. Les digo, es como una ilustración 2.0. ¿Sale? Solo que en este caso va a ampliarse todavía más y va a darle dirección a estas revoluciones. Por eso Napo y la Revolución Francesa de 1789 resultan tan importantes. Ahora, el liberalismo no es una doctrina homogénea. Vamos a tener dos tipos de liberalismo. Uno de carácter popular, abierto y progresista, y el otro conservador. El conservador sí dice, ok, sí estamos de acuerdo con esto, pero en realidad no es para todos. Tiene que haber un mérito para que seas reconocido como ciudadano. Y ese mérito se liga a cuánto dinero tienes, cuántas propiedades tienes. Y si no, bye, no eres ciudadano. Pero ¿qué crees? El mismo sistema promueve que si te esfuerzas, puedes salir adelante. ¿Qué les digo? En el papelito suena muy bien, pero en la realidad no va a ser así. Va a haber mucha gente, por más que tenga talento, potencial, que por vivir en una situación social marginal, no va a poder trascender esas limitantes. ¿Sale? Ahora, el liberalismo también se va a caracterizar, y aquí lo ligo con la burguesía y con el capitalismo, como una doctrina que va a defender la propiedad privada. Que la economía se va a regir no por los intereses del Estado o del rey, sino por las leyes de oferta y demanda, de consumo, necesidad, consumo, ¿sale? Y que se van a expresar libremente en el mercado, que es este espacio en donde se relacionan esto. Bueno, ahí tienes otra contradicción. Ahí tienes otra contradicción respecto a lo que es el rollo de la meritocracia, ¿no? Para que vean que tampoco esto no es perfecto, que suena muy bonito, se podría estar de acuerdo si consideramos el orden anterior, por ejemplo, la sociedad estamentaria, pero al mismo tiempo tiene sus críticas. ¿Sale? También aquí algo que va a definir económicamente el liberalismo es la no intervención del Estado. ¿Va? Entonces, esta ideología con las otras dos formas de pensar van a impulsar los movimientos revolucionarios que van a darse en 1820, 1830 y 1848. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicas? No, profe, creo que esto es más fácil como relacionarlo a lo que pasa actualmente, ¿no? Sí, tienen Creo sus que raíces. es de recordar. Sí, pues aquí estás viendo las bases de lo que hoy estamos viviendo, solamente que en la actualidad
responde a otras condiciones. Y digamos que es como una variante incluso mucho, mucho más agresiva. Luego por ahí les voy ya a pasar una plática muy interesante en torno a este rollo de la meritocracia y que incluso además aquí critica esta cuestión que ahorita es muy socorrida, que es la felicidad tóxica. No, esto da para mucho, ¿eh? Les digo, a partir de aquí, si creían que estaba medio de flojerita el curso, no, se empieza a poner cada vez más bueno. Bien, consideren el enojo que ya había con estas tendencias ideológicas y voilà, tienen las revoluciones. Esto es como en Star Wars. Hagan de cuenta que este es el primer episodio de Star Wars. Es más, ahí imagínense la introducción si por ahí ya vieron esas películas y si no, chequenlas, la verdad es que vale mucho la pena. Piensen en esta intro, ¿no? Después de 5 años de la derrota en Napoleón Bonaparte, las tropas de la Santa Alianza poco a poco restablecieron la autoridad de los reyes absolutistas. Pero en 1820 van a emerger nuevos brotes revolucionarios, que como lo vamos a ver en este mapa, déjenme se los pongo, no va a centrarse en un solo país, sino que se va a expandir a varios, siendo los escenarios principales España, Portugal, el norte de Italia, el sur de Italia, Grecia, a los Países Bajos, en fin, media Europa va a estar incendiaria. ¿Sale? Así es que podríamos, siguiendo este formato Star Wars, como esta sería la nueva esperanza. ¿Sale? Ahora, ¿qué va a caracterizar estas revoluciones? Bueno, van a retomar esta idea de organizarse de manera secreta. Les comentaba el intento de clase de ayer que una de las organizaciones secretas más poderosas era la de los carbonarios, en donde ahí también había vínculos con la masonería. Ahora, también aquí entre las características principales es que uno de los sujetos que más están peleando por una revolución liberal van a ser los militares. No los altos oficiales, sino los mandos medios y bajos. Ellos tienen una fuerte influencia liberal, entonces son los que están ahí impulsando estos brotes. Piensen en el caso de España con Rafael del Riego, quien inicia esta revolución que va a dar pie a lo que se conoce como el trienio liberal, que por cierto nulifica un intento de reconquista que quería hacer el Imperio Español con las independencias de América. También en Piamonte vamos a ver eso y va a ser un caso muy recurrente, ¿sale? Va a estar apoyada por grupos medios y bajos de la sociedad. Aquí vamos a tener una mayor participación, o mejor dicho, una participación más visible de las clases bajas. Piensen en los campesinos, piensen en los obreros. Aquí ya tenemos obreros en serio, porque estamos en una revolución industrial. Y en un primer momento van a tener éxito. Pero va a haber un contraataque por parte de las fuerzas de la Santa Alianza, es decir, el ejército de San Luis, el cual va a motivar a que potencias absolutistas como Austria entren en Italia, desmadren y acallen la revolución. En el caso de España, el rey Fernando VII va a contar con el apoyo de Francia para poder atajar este brote revolucionario. Y tristemente esto va a suceder en muchos lados. En donde vamos a ver que hay éxito va a ser en Grecia, que se va a independizar de Turquía, otro tanto en Serbia, que por cierto esas van a ser preguntas del examen. En el caso de Holanda y Bélgica es un éxito a medias, porque si bien logran mantener una autonomía frente a potencias como Prusia, que hoy sería Alemania, y Francia, van a estar unidas. Y Bélgica y los Países Bajos van a ser distintos. Hagan de cuenta que es como si metieran a un compa que le va al PAN y a uno que le va a Morena viviendo juntos en la misma casa. No se van a llevar bien. ¿Sale? Entonces, bueno,
estas revoluciones van a tener una duración más o menos de 5 años, van a fallar y así finaliza lo que es el primer capítulo de esta saga. ¿Dudas hasta aquí? Este sería el episodio número 1. Una nueva esperanza. Ahí imagínense la cancioncita de Star Wars para amenizar. Ok, hago otro paréntesis con la Jimena respecto al liberalismo. Básicamente es una doctrina política que favorece las libertades individuales de las personas y que el gobierno se organice bajo un orden constitucional, una división de poderes y un reconocimiento de derechos a las personas, que no va a ser tan amplios como se piensa. ¿Sale? Y que también pues va a favorecer lo que es la defensa de la propiedad privada. El impulso del capitalismo. Bien, después de 5 años vamos a tener un segundo brote revolucionario. En este caso va a ocurrir en Francia. Francia es como Coca-Cola siempre en los grandes eventos. Y va a ser una serie de insurrecciones mucho, mucho más agresivas que las que ocurrieron en 1820. Básicamente van por lo mismo. Queremos acabar con la autoridad de los reyes y que hayan gobiernos constitucionales. ¿Sale? Aquí también vamos a continuar ver en la acción de las sociedades secretas, quienes de alguna manera estaban como ligadas de manera internacional y que planteaban algo así como una revolución internacional contra la tiranía. Suena acá muy popofe el asunto. ¿Sale? Otra vez aquí tenemos la acción de los masones y los carbonarios. Aquí si les mueve también el tapete este tema, léanse, creo que ya está en su carpeta de bibliografía complementaria en la unidad anterior, si no se la suben estos días, la era de las revoluciones del historiador Eric Hobsbawm. Ahí, bueno, lo explica muy bien, además el güey habla como, perdón, redacta como si fuera un abuelito contando las historias, entonces está muy bueno, denle una checada. Ahora, vamos viendo casos particulares. En el caso de Francia, que en los movimientos revolucionarios del 20 logran correr a Luis XVIII, que era un hermano de Luis XVI, a este cuate que guillotinaron. Bueno, él se va y entre el 20 y el 30 gobierna otro hermano suyo, Carlos X de Borbón, quien por cierto era medio mamón. Él, que se pasó de absolutista, resulta que lo corren, lo obligan a renunciar al trono para que vean que sí funciona salir a las calles de vez en cuando a pelear por sus derechos. Y ahora, chan, 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 entra un primo suyo que era medio liberal. Este señor se llamaba Luis Felipe de Orleans, que va a ser conocido como el rey burgués, y va a instaurar un régimen político liberal, pero conservador, que en Francia se le va a conocer como doctrinario. Es decir, acuérdense, sí eres ciudadano francés, pero si tienes un cierto capital, ¿vale? O sea que otra vez tenemos por ahí un triunfo, pero un tanto a medias. En el caso de Bélgica, Bélgica se separa de los Países Bajos, se va a formar como una monarquía constitucional de orden liberal que va a ser gobernada por Leopoldo I. Dato cultural, Leopoldo es el papá de Carlota, la esposa de Maxi, los emperadores de México. ¿Sale? En el caso de España, por fin migran a un régimen político liberal, pero que no va a ser tan fácil porque a la par estalla una serie de guerras civiles que van a ser conocidas como las guerras carlistas. Y esto es porque la heredera de Fernando VII, Natalia Isabel,
que tiene ideas acá medio progres, se le va a oponer su hermano menor, que es más absolutista que su padre. Y eso va a implicar que la sociedad española se parte en dos. ¿Sale? Puros desmadres. Luego tenemos los casos de Polonia, de Alemania y de Italia que buscan sus respectivas unificaciones e independencias, pero no tienen éxito. En el caso de la unificación de Alemania, va a ser limitada por Prusia, que es el estado germánico más poderoso de la región, apoyado por Austria. Estos dos países van a ser como primos, esos primos buenos amigos que siempre andan juntos. Y en el caso de Polonia, Rusia. Monarquía que sigue todavía manejándose bajo lo que es el orden del antiguo régimen. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí respecto a las oleadas revolucionarias del 20? Ninguna. No, ¿Ok? profe. Vientos. Bueno, otra vez van a ser reprimidas. Aquí tenemos el mapa que es en donde van a extenderse. Y vamos con la primera de los pueblos, que sería la tercera edición, por así decirlo. Sería el tercer capítulo. Y esta va a ser producida además de la presión por un orden constitucional y ya saben, el reconocimiento de los derechos. A esto le vamos a agregar una crisis económica, que va a ser producida además por una serie de malas cosechas que genera que media Europa atraviese una hambruna terrible. Pues imagínense, a lo que ya generaba descontento, agreguen el hambre. Un pueblo con hambre es un pueblo que, híjole, tiende a rebelarse, y esto va a provocar tanto migraciones. Por ejemplo, gracias a esa situación es que un grupo de estudiantes, de irlandeses, migran a los Estados Unidos, y algunos de ellos, para cuando este país invade México, se salen de su ejército para pelear a los mexicanos. Ahí tienen el porqué se conforma el batallón de San Patricio, que es una historia hermosísima. Pero bueno, esto no solamente tiene la particularidad de que sucede con Irlanda, también italianos, alemanes, incluso rusos, y no van a tener posibilidades de subsistir en Europa y van a migrar. Y eso, por ejemplo, va a implicar el aumento demográfico de países como los Estados Unidos, Argentina o Uruguay, que son naciones que abren sus puertas a estos grupos. ¿Sale? Por eso, por ejemplo, en Argentina hay muchas personas que tienen apellidos alemanes o italianos. Que en México como que no llegaron tantos, fíjense. ¿Sale? Pero volviendo al caso de Europa, vamos a ver que los combates van a ser callejeros. Se va a instaurar lo que se conoce como la barricada. No sé si han escuchado hablar de ese artefacto. ¿No? ¿No saben lo que es una barricada? De hecho, hasta hay un grupo de punk que así se llama. A ver, Karina, compártenos tu explicación de lo que es la barricada. Pues sí y no. Como la mayoría
Los combates se dieron en, en las calles de las principales ciudades. Lo que hacía la gente fue que afuera de sus casas comenzaran a juntar carretas, paredes caídas, como lo que vemos en la imagen. O sea, cualquier tipo de escombros y hacían un muro y hacían muros. Y con esos muros bloqueaban las calles. Y desde ahí la gente disparaba sus armas o aventaban cosas al ejército. Las barricadas definieron los combates callejeros de esa época y se volvieron un símbolo de la resistencia popular, la gente de abajo. De esa manera, en muchos lados se llegaron a derrotar ejércitos profesionales. ¿Sale? Piensan, por ejemplo, que hay un relajo aquí en donde viven y que ustedes y sus vecinos se van a defender de los granaderos. Entonces, en la calle van a empezar a poner a manera de muro autos, piedras, cualquier cosa que sirva para detener los proyectiles, protegerse y al mismo tiempo desde ahí disparar. Sale bancas, por ejemplo. Eso es una barricada. Y por eso el grupo de punk lo retoma, porque es una forma de lucha popular de la gente de abajo. Ahora, estas revoluciones ahora sí tendrán éxito, algunas de ellas más radicales que otras, y eso va a dar pie a que ya, por fin, varios de estos países, es como formar un muro justamente, Jimena. Ya con el fin de las revoluciones liberales del 48, varias de estas naciones migran a un orden liberal, pero no es un orden liberal amplio u universal o popular, como lo quieran llamar, sino más bien va a ser censitario, doctrinario. Así que esto deja una cuenta pendiente que va a favorecer aún más los movimientos obreros que veríamos la siguiente clase. Pero bueno, ya tenemos un avance. Consecuencia de todo esto, los gobiernos constitucionales que se rigen bajo los supuestos del liberalismo prácticamente van a estar asentados en casi toda Europa. Salvo en Rusia, un poco Prusia y Austria, que son ahí como las entidades en donde hay resistencia, pero en todos los demás países ya por fin se instauró esta cuestión. ¿Se lee? Así es que bueno, con esto finalizaría lo que serían la era de las revoluciones que van del 20 al 48. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué les llamó la atención de este tema? Las escucho, las leo. Bueno, fueron 3 movimientos revolucionarios que van a tener por objetivo instaurar gobiernos constitucionales, acabar con la autoridad de los reyes, implementar este modelo que viene desde la Revolución Francesa y que se va a dar en 3 fechas, 20, 30 y 48, y que a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la Revolución Francesa, aquí ya van a ser revoluciones de carácter continental, es decir, sucede en varios países. Y aunque en sus primeros 2 intentos van a ser parcialmente derrotadas, en el tercero es cuando ya logran tener éxito. O sea, ya después de 1848, vemos que la mayoría de Europa adopta un gobierno constitucional y reconoce una serie de derechos a sus ciudadanos.
No quiere decir que todos, por eso les digo que hay cuentas pendientes, pero sí a la mayoría. ¿Sale? Y se los conoce como oleadas porque van a ser como una ola. Empiezan con un país y se van a expandir hacia los demás. ¿Ok? Bueno, claro. Vale. En lo que Jimena copia, las demás váyanse a estirar, a rellenar su taza de tecito café, vayan al baño y en 3 minutitos comenzamos con lo que es revolución industrial. ¿Sale? Cuando estén listos, por favor, háganme una reacción para que yo pueda reiniciar la exposición. ¿Sale? Tienen 3 minutitos para estirarse. Empezamos a más tardar 9:35, por favor. Bien, el siguiente tema es fascinante. Involucra entender el avance técnico que va a experimentar, pues, Europa Occidental, Norteamérica y posteriormente Japón, desde más o menos finales del siglo XVIII hasta 1914, que es cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y el significado de la revolución industrial va a ir hacia dos horizontes. En primera instancia, el hecho de que la ciencia avanzara, la tecnología fuera cada vez más eficaz, implicó una visión pues más positiva de lo que es el futuro y también del ser humano. En ese entonces se pensó que ya no habían fronteras, que el hombre era capaz de dominar a la naturaleza. Se comenzaba a tener una fe ciega en todos estos avances. Al mismo tiempo que el espíritu aventurero del ser humano iba cada vez hacia lugares mucho más recónditos. Y ahí es en donde la literatura nos puede dar un buen ejemplo de esa perspectiva. ¿Alguien de aquí ha leído a Julio Verne? Que es un autor famosísimo que tiene un montón de historias muy, muy padres. ¿No? Híjole, están perdiendo de un escritor de primera línea. Él, por ejemplo, Julio Verne, que es este barbón que aparece aquí. Él, por ejemplo, va a exponer esta idea positiva de lo que es la ciencia y del futuro, de esta cuestión del progreso. Y también va a remarcar mucho esta cuestión de la aventura del ser humano, de explorar nuevos espacios. Ahí tienen como ejemplo, esa novela no la conozco, ahí me voy a poner a estudiar, pero en donde se representa esa cuestión que les digo, es La Vuelta al Mundo en 80 días, exactamente, muy bien, Ana. Que por cierto hay películas muy simpáticas sobre esa novela, una de ellas protagonizada por Jackie Chan, pianas están chidas, aunque mejor el libro es muy, muy bueno, pero no es el único, también 20.000 leguas de viaje submarino y Viaje al centro de la Tierra. En todas esas lecturas lo que se expone es que la ciencia puede llegar a ser todopoderosa, que el ser humano tiene un avance en su nivel de entendimiento. Por cierto, están sacando en los puestos de periódico una edición muy buena y a un costo muy bajo de las novelas de Julio Verne. Van en el primer número, están vendiendo la novela de Viaje al centro de la Tierra. Si pueden, cómprensela, 70 pesitos,
muy buena y la edición es de bastante calidad. Se las recomiendo. Nada más hay como infocomercial. Yo de hecho voy a ir mañana por ella. Pero también la industria, la ciencia va a generar un sentimiento de suspicacia. Va a hacer que algunos, más allá de cuestiones religiosas, piensen que un crecimiento exponencial sin un sentido, sin una conciencia de los alcances, pudiera conllevar a una destrucción. Y algunas décadas antes de que se publicara Viaje al centro de la Tierra, que creo que esa es más o menos de la segunda mitad del siglo XIX, aparece Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein es interesante, además de ser un muy buen representante del género de terror. Ahí también dense una leída, pueden conseguirse este libro por 20, 30 pesos, en los usados está en 10. Pero lo que remarca es esto: un individuo que por motivos personales y por ambición pura intenta crear vida de la nada. Es decir, aquí el hombre jugando a ser Dios. Pero les digo, este avance sin ética, sin un para qué, inclusive subsanando por ahí cuestiones muy narcisistas, conllevó a que la creación de, que sería Frankenstein, pudiera, más bien se volviera en contra de su creador y generara dolor, generara terror. Pero también Frankenstein en sí mismo tiene ahí una problemática muy importante, porque no sabe qué es. No es una máquina, no es un animal, pero tampoco es un ser humano. Sin embargo, tiene cualidades, como por ejemplo sentir esta necesidad de amor, de formar parte de algo. Y el no llenar esos huecos es lo que origina que se fuera en contra de su creador. No sé, es una historia muy padre. Léansela, la verdad. Y eso va en tenor con la revolución industrial, porque de hecho eso es lo que pasa. Cuando la revolución industrial cada vez se desarrolla más, se desenvuelven más espacios, la industria exige más recursos naturales, tenemos como consecuencia la generalización de los problemas ambientales, el aumento de la contaminación, la sobreexplotación de los recursos de su entorno, el capitalismo como modo de producción. Si les voy a pasar ahí un clip muy, muy rápido para que entiendan mejor este rollo, exige la explotación desmedida de sus dos recursos más importantes, la fuerza de trabajo del ser humano y los recursos naturales. Esto en tenor de que el capitalismo como modo de producción lo que plantea es una producción constante y un consumo constante. Por eso, y en la actualidad se nota muy, muy, muy fácil, las mercancías o bienes que compramos se van de volada. A un determinado tiempo cada vez más corto, se generan nuevos modelos. La publicidad, la mercadotecnia hace que se crean nuevas necesidades. El libro que les comenté hace unos instantes es Frankenstein de Maria Shelley, que después también ahí les voy a pasar una ópera rock que cuenta muy bien esa telenovela, esa novela, ¿va? Pues bueno, les decía de esto, ¿no? Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en la actualidad estemos a nada de un colapso ambiental por esta cuestión. Les digo, véanlo, cada cuánto dura un celular, una computadora, incluso hasta no solamente en bienes materiales, sino también ahora ideas. Todos estos rollitos que traemos ya en cuestiones emocionales y psicológicas van con la tendencia de consumir otras cosas. No estoy hablando mal de las terapias, creo que es algo muy benéfico, pero ahora se canaliza la bronca emocional que tenemos con, les digo,
cursos de coaching, de desarrollo personal, de rollos así medio esotéricos, muy, muy raros, y todo eso cuesta dinero. Esta conciencia de estar solos, por ejemplo, que implica que nos acerquemos más a las redes sociales. Y vean cuántas redes sociales han aparecido en el mercado de 5 años a la fecha. Cuando comenzó a masificarse el Internet, creo que ustedes están bebés o muy niñas, o incluso todavía no andaban por aquí, por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, que por cierto era bastante primitivo, medio prehistórico ese Internet, era con línea telefónica, muy lento, por cierto, pero no habían redes sociales como tales. Solamente estaba por ahí el MSN Messenger, que era pues una mensajería instantánea, muy, muy interesante. La gente mayor a 25 años quizá lo recordará con más detalle. Y los que andan por sus 20, a lo mejor en su niñez, por ahí lo recuerdan si es que en casa tuvieron una computadora. Otra cuestión, la tecnología era cara, bueno, hoy más, pero no era tan abierta. ¿Qué sucede a 10 años? Se masifica el Internet, se comienza a probar que los celulares te cuenten con ese servicio y entonces tenemos ya la existencia de más redes sociales. Recuerdo que por ahí estaba el Hi5, estaba el Fotolog, que es lo que yo me acuerdo, MySpace, y de pronto, pum, viene el Facebook. Un poquito antes, después, no me acuerdo bien, ya andaba por ahí el WhatsApp. Y ahora vean, o sea, y les digo, todo eso que ha generado que estemos todo el tiempo conectados a Internet. Y eso implica consumo. ¿Sale? Bueno, y ahora con la pandemia, pues se ha hecho mucho, mucho más cañón. ¿Sale? Consecuencia de todo ese cotorreo, los recursos que tiene el planeta no son suficientes para mantener esta dinámica. El hecho de que consumas más implica que tu situación económica sea más crítica. Antes no era necesario tener un celular con acceso a internet y que pareciera navaja suiza. Con que mandaras mensajes y llamaras, ya con eso la librabas. Ahora el mismo contexto te obliga a que no puedas volver a eso. ¿Y eso qué implica? Que costees. Y eso en el trabajo humano, como sea, que está llevando a que tú te sobreexplotes. ¿Sale? Entonces, digamos, esa es la lógica que en la actualidad está planteada con el capitalismo y que, bueno, se hizo más grave con la globalización, pero que comienza con la revolución industrial. ¿Sale? ¿Hay alguna duda, comentario de todo este meollo, chicas? Aquí va a tener un toque de película de terror, ¿eh? No, los demás. No, y en el arte también se No, visualiza padrísimo. Perfecto. Para ir redondeando conceptos, cuando hablamos de revolución industrial, estamos haciendo referencia a una serie de cambios económicos que plantearon una sustitución parcial de la fuerza de trabajo humana. Recordemos que anteriormente la producción de bienes se daba a través de la manufactura, es decir, tú tenías un taller con un chorro de artesanos que hacían cada uno de ellos una mercancía. Sí, más que evolucionar a cambiar. ¿Sale? Ahora, como les decía, hubo un momento en que esa forma de producción llegó a tope, es decir, hubo una expansión de los mercados y entonces eso conllevó a la necesidad de aplicar una serie de principios que vienen de la ciencia para generar máquinas que aumentaran la productividad. Y entonces esos talleres se volvieron fábricas y por consiguiente ya no se requirió de tantos artesanos para generar esas mercancías, sino hubo una mano de obra más especializada. O sea que aquí ya empezamos a predecir
una de las consecuencias que trajo consigo la revolución industrial, el desempleo. ¿Sale? Y todo es porque aumentó la demanda de bienes, básicamente por eso, ¿sale? La revolución industrial va a desarrollarse en Inglaterra a finales del siglo XVIII, con la finalidad de subsanar esta necesidad. Les digo, hubo un momento en el que la demanda de bienes que se producía en Europa y particularmente en Inglaterra estaba a este nivel y la productividad estaba más abajo. Entonces, con la revolución industrial, lo que se hizo fue elevar esa oferta a la demanda. ¿Sale? Aquí ya nos vamos a empezar a meter más arroyos de economía. Ahora, solamente con esa necesidad no fue suficiente para que se gestara este proceso. Hubieron otras. Tenemos la consolidación del poder económico de Europa. Esto se debió a que los diferentes países de Europa, gracias a la mejoría de sus medios de transporte, van a empezar a controlar rutas comerciales. Tampoco no es ya gratis que a partir de este momento se empiece a explorar a mayor profundidad lo que es el continente africano y Asia. ¿Sale? No, no como tal, todavía falta para eso y es en Rusia. Y de hecho Rusia se va a quedar atrás de estos cambios. ¿Sale? Bueno, otra cuestión que les digo que va a hacer surgir esto es la ampliación del mercado. Y es porque en América, que ahí es en donde la gente solicitaba más bienes producidos en Europa, pues dicen, güey, necesito que me vendas más. ¿Sale? Ahora, estos cambios van a ir de la mano con todas estas modificaciones políticas que hemos estado viniendo antes. O sea que aquí hay una lógica muy interesante. Sucede una transformación económica, en este caso, la evolución de un capitalismo mercantilista a uno de economía de libre mercado, y eso deja, digamos, inútil, por así decirlo. No, hay una palabra más adecuada. Ah, se me fue. Obsoleto. Ya encontré la palabra. Obsoleto. El modelo económico anterior le hace a las monarquías absolutistas. Entonces, ¿qué sucede? Que se necesita transformar en un sistema político mucho más abierto. Y ahí tienen la razón del por qué existieron también esas revoluciones. Obsoleto significa inservible, Jimena. ¿Sale? Ya no funciona. Ahora, esto también trajo consigo cambios sociales. La burguesía, que es la que anda en el vaivén de todos estos cambios, va a comenzar a tener una mayor relevancia, sobre todo a medida que conquista más el poder político. Por supuesto que el orden social se va a transformar de un orden social dividido a través de estamentos, en donde no hay movilidad social, donde no hay chance de hacer un libre emprendimiento, mente de tiburón, como ustedes ahora dicen, de que pues, no importa que tengas talento, campesino eres y campesino serás, a una sociedad de corte igualitaria, en donde aparentemente hay una movilidad social siempre y cuando tengas los méritos para hacerlo. A partir de aquí, por ejemplo, el valor del mérito es muy, muy importante, así como el del esfuerzo y del trabajo. Sin embargo, las oportunidades en este momento, como sé tristemente también en la actualidad, no son para todos. Ustedes piensan que los hijos de los obreros y de los campesinos van a tener las mismas oportunidades que los hijos de los dueños de las fábricas, de los grandes negocios, o mínimo de aquellos que fueron a la escuela y que se dedican a vivir bien de sus profesiones. Piensan médicos, abogados, historiadores, no. Siempre nos ha ido medio mal en ese sentido.
Pues no, entonces por eso les digo, aunque hablemos de un discurso de igualdad y aunque hablemos de un discurso de talento, aunque haya un esfuerzo de por medio, no se llega a una situación de equidad. Se sigue manteniendo una desigualdad, que eso es, por ejemplo, lo que va a suscitar la existencia de los movimientos obreros. Sin embargo, aquí te venden que la sociedad es igualitaria, que echándole ganas vas a salir adelante y que por eso tienes que prepararte. O sea, aquí la educación va a ser ya considerada como una fuente de progreso, no de a gratis. Los sistemas educativos europeos van a comenzar a ampliarse, ¿sale? En cuanto a la cultura, además de los valores que les acabo de comentar, también la idea de la defensa de la propiedad privada, de que esto es mío y nadie más porque yo me lo gané, va a ser sumamente popular. ¿Sale? Que tristemente en la actualidad, pues eso es lo que ha hecho también que seamos bastante clasistas. Y es toda una discusión. Les voy a mandar ese podcast que grabé con mis amigos que tratamos sobre este tema. A ver si no se aburre, nos dimos una buena platicadita ahí. ¿Va? Y por supuesto, el avance de la ciencia. No podemos pensar en tecnología sin antes tener un desarrollo científico. Así es que aquí me voy a enlazar con lo que a lo mejor ya están estudiando en química, en física, incluso en mate, por ejemplo, en biología, porque todos esos que están viendo de manera teórica, piensen en la ley de Coulomb, termodinámica, velocidad, fuerza, aceleración, en el caso de biología genética, los modelos atómicos en química, todo ese cotorreo que a lo mejor ahorita les genera un quebradero de cabeza, va a traducirse en inventos. Piensen en la electricidad, piensen en la luz eléctrica, en la lámpara incandescente, en los principios de la electrónica que podemos rastrear desde inventos como el radio y el teléfono. Todo eso se da gracias a los avances en física. O sea que ahí con otros ojos, cuando estén estudiando a Faraday, a Coulomb, a quién más les gusta de esta época, ya se me fue. Bueno, en el caso de química, para no ir mezclando materias. Bohr, bueno, van en esa onda, ¿sale? Es que esas fórmulas que están aprendiendo ahorita, que están ideando, en su momento fueron principios de inventos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí respecto a las causas que motivan la revolución industrial? Vientos. Ahora, este proceso lo vamos a dividir en dos partes. La primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Son muy fáciles de distinguir. La primera revolución industrial va a nacer más o menos alrededor de la década de los 80 del siglo XVIII. Es decir, casi de manera paralela al estallido de las revoluciones que vimos ayer, no, la semana pasada. ¿Sale? El lugar de origen va a ser Inglaterra. La razón del por qué va a ser en Inglaterra y no en otro lado se debe a que el gobierno ahí ya había vislumbrado que había que hacer una serie de modificaciones económicas. Además que es un país que le invierte mucho a la ciencia, que da facilidades gracias a la tolerancia de ideas, cosa que en otros lados no puede darse. Y además es la que está dominando comercialmente al mundo. ¿Sale? Y la industria que es en donde ahorita está empezando a pegar, va a ser la textil. Gran Bretaña, ¿sale? O bueno, Inglaterra, Gran Bretaña, como viene, ¿sale? Bien, así que esta primera revolución industrial va a galopar a través de que se desarrolle la industria textil. Con la industria textil también lo que es la agricultura, transportes, ganadería, van a empezar a avanzar. Esto implica que hay un control de materias primas, en este caso el carbón y el algodón van a ser dos materias primas que definen este periodo, ¿sale?
La máquina de vapor va a ser un invento base, la máquina de hilar, el telar mecánico. También en cuanto a transportes, tenemos el tranvía, los barcos de vapor. Y aquí vamos a ver las transformaciones de los talleres de manufactura a las fábricas. ¿Va? Los lugares en donde se va a expandir esta industria, además de Inglaterra, va a ser en Francia. Aquí mucho tiene que ver Napo. Después se va a trasladar a Bélgica, los Países Bajos, Prusia, no existía como tal Alemania. Estados Unidos va a también tener esta proyección económica, un factor por el cual nos vencen en la guerra del 47. Y ciertos pincelazos en Europa del Sur, lo que sería Italia, Grecia, que como que sí, como que no, Austria, y el norte pues también queda un poquito más atrasado. ¿Sale? Entre los primeros cambios que tenemos, pues va a ser un aumento de población, porque también mejora mucho la alimentación, va a comenzar también a mejorar los servicios médicos, económicos, comienza a tener una mayor circulación del dinero como mercancía. Paulatinamente, elementos como la esclavitud van a empezar a ser obsoletos también, es decir, a no funcionar. Y bueno, aquí países como Inglaterra van a tener mucho protagonismo. ¿Sale? Entre otras cosas, el crecimiento de las ciudades va a ser algo muy importante y esto va a implicar también una migración del campo a la ciudad. Esto se debe a que los propietarios, las burguesías comienzan a incautar los terrenos y las propiedades de las comunidades campesinas. Y aquí tristemente es el derecho que va a jugar un papel relevante porque es el que va a justificar. No tienes un papel que avale actualmente que tienes este terreno, entonces yo te lo decomiso y lo pongo a la venta. Lo puedes comprar si tienes lana. Pero obviamente las comunidades campesinas no tienen chance de comprar algo que ya es suyo. Entonces ahí quien termina ganando es el empresario, es el terrateniente. ¿Y qué van a hacer estos pobres compas que no tienen esas tierras para mantenerse, que por sí les costaba mucho trabajo? Tener que emigrar a las ciudades. Y es por eso que las ciudades se hacen más grandes. Y la clase obrera nace ya en este momento. ¿Sale? ¿Dudas respecto a la primera revolución industrial? Ok, vientos. Si la segunda revolución industrial, perdón, si la primera revolución industrial fue algo agresiva, la segunda es quítate que ahí te voy. ¿Sale? Tenemos nuevas fuentes de energía, por ejemplo el petróleo. Ya casi acabamos, Jimena. Tenemos el petróleo, tenemos el gas natural, la electricidad, el avance que hay en química, biología, física, matemáticas, favorece la ingeniería y el nacimiento de nuevas industrias, nuevos materiales. Esta es la época del acero, de los rascacielos. Hay también nuevos inventos como el teléfono, el telégrafo, la radio, la fotografía, el cine. Tristemente también la industria armamentista va a ampliarse y eso va a traer consecuencias muy graves. Por ejemplo, ya les decía, los problemas ambientales. Para ir cerrando y viendo qué onda con la revolución industrial y cuáles fueron las consecuencias, vamos a ver que hay un cambio radical en el modelo de vida. Eso lo pueden ver en las fotografías y también en el arte. Por ahí véanse tiempos modernos. Creo que en estos días
para ir calentando motores para la clase siguiente, les voy a pasar 2 películas que me gustaría que vieran, a ver si no se aburren. En una creo que van a llorar porque es muy cruda, ¿sale? Pero es que también, si no nos sensibilizamos de esa manera, como que la historia queda como letra muerta y yo no me divierto. La otra es que aparecen nuevas tecnologías. Imagínense, por ejemplo, de pasar de un mosquete en donde le echabas pólvora como si fuera sal, a estos rifles que ya nada más cargados, como los que ven en las películas del viejo oeste. Piensen también en adelantos médicos como la penicilina, la morfina, que bueno, ayudaron muchísimo a lo que era la práctica de esa disciplina. Ni se imaginan cómo era antes. Por supuesto que esto también conllevó que con el agotamiento de los recursos naturales en los países de origen, comenzara a haber un periodo de expansionismo y de colonialismo en Asia y África. Eso es un tema que vamos a ver más adelante. El superávit demográfico va a dar pie a una migración. El espacio urbano va a ser cada vez más amplio, más amplio. Los problemas ambientales, para no ser tan redundante, van a comenzar a ser cotidianos, aunque ahí tristemente no había una conciencia ambiental como la que hay hoy, que aún así hay que tener precaución de lo que hoy nos venden como sustentable. Y por supuesto, una gran parte de la población no va a ser beneficiada de estos avances, sino que todo lo contrario, la revolución industrial va a traer consigo que la pasen peor, y esto va a conllevar a la existencia de los movimientos obreros del siglo XIX, que va a ser el tema que vamos a ver la siguiente sesión. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, comentario respecto a este tema? ¿No, no hay dudas? ¿No? Pues bueno, sin más, les agradezco mucho su atención. Unos momentos les paso ese material por WhatsApp. Son películas que valen mucho la pena, ¿va? Y también espero sus tareas, que ya a partir de este miércoles es tiempo de que me las hagan llegar, ¿ok? Bueno, sin más, les agradezco mucho su atención y nos vemos el día martes. Sean constantes, no falten. Bye, linda noche. Bye, profe, gracias, igual. Adiós. Hasta mañana.